Renacido como un árbol demoníaco. Capítulo 135. Sangre de un gobernante. Estella estaba junto a Diana en los prados ondulantes del desierto. De pie entre ella y el lejano Rebine Peak, que parecía tan pequeño en el horizonte, había un verdadero titán de madera. ¿Ashlock lo llamó Titus? Diana cuestionó desde un lado. Llamas azul oscuro corrompidas con ki demoníaco parpadearon a través de su piel y a lo largo de la espada que colgaba suelta en su mano, con la punta apuntando a la hierba. Sí, Ash también dijo que Titus estaba en la quinta etapa del reino a Starcore. Estella frunció el ceño y se mordió el labio inferior. Eso significaba que este gigante estaba a la par con el gran anciano Garra Roja, un hombre que se había cultivado durante siglos y probablemente había luchado en más guerras que los años que ella había estado viva. El hecho de que Ash hubiera creado tal cosa en cuestión de segundos a partir de un cadáver era algo de lo que solo un dios debería ser capaz. Estella apretó su mano alrededor de la empuñadura de la espada que Ash le había regalado. Necesitaba volverse más fuerte, más rápido. Cuando ella era la única alrededor, Ash le dio todas las tareas. Luego llegaron otros, y menos trabajos encontraron su camino hacia ella. Y ahora Elaine y el gran anciano Garra Roja saben cómo traducir el idioma antiguo. ¿Cuál es mi propósito, entonces? No puedo negociar tan bien como Diana, no tengo tanto conocimiento como Elaine y no puedo construir cosas como Douglas. Incluso este estúpido titán de madera tiene ki espacial y está en un reino superior al mío. Siempre pones esa cara cuando tienes pensamientos sin sentido, dijo Diana rotundamente. Estella suspiró y golpeó la punta de su espada contra la exuberante hierba que pisaba. La brisa aquí era cálida y refrescante, y el cielo azul expansivo sobre su cabeza sin nubes ayudó a levantarle el ánimo un poco. Lo sé, Estella respondió distraídamente, sus pensamientos aún giraban en espiral. Sabía que su ansiedad no era lógica, pero era difícil no sentirse inferior y temer perder el respeto de quien admiraba cuando se quedaba atrás de sus compañeros. Diana miró a su alrededor como si buscara algo en el horizonte distante y susurró. ¿Quieres ver algo raro? Estella parpadeó, ¿sí? A mí. No me gusta esa cara que estás poniendo. ¿Por qué estás sonriendo así? Oh, solo estoy comenzando. Diana sonrió mientras la niebla caía en cascada de su cuerpo y cubría el área. Un momento después, Estella ya ni siquiera podía ver al titán que se avecinaba. Eran solo ellos dos rodeados por una densa niebla arremolinada. ¿Recuerdas cuando viste mis colmillos? ¿Y te dije que te lo contaría cuando estuviera lista? Sí, los ojos de Estella se abrieron cuando notó que los dientes de Diana adquirían un borde más afilado, y ahora había dos colmillos prominentes. ¿Como ellos? Diana pasó la lengua por la punta, no quería mostrarlos frente a Ashlock porque no estaba segura de cómo respondería, así que pensé en mostrártelo a ti primero. Estella inclinó la cabeza y se dio cuenta de algo. Así que por eso sugeriste que peleáramos con Titus aquí. Bueno, esa y otras razones. Diana se encogió de hombros, quiero decir, solo una mirada a la cosa, y es obvio por qué luchar contra ella en la cima de la montaña fue una mala idea. Además, sé que Ashlock de alguna manera ve a través de mi niebla, pero al menos de esta manera, estoy cerca de la desierto y puede huir si es necesario. ¿Huir por unos colmillos? Estella entrecerró los ojos, no hay forma de que pensaras que algunos colmillos perturbarían a Ash. Se come a la gente, Diana. ¿Por qué le molestarían unos dientes alargados? Ah, se rió Diana, esto es solo el comienzo. Cuando esas palabras salieron de su boca, parpadeó y los reemplazó con oscuridad líquida que parecía mirar fijamente el alma de Estella. El ki demoníaco ondeó a través de la niebla circundante y pareció derramarse hacia Diana y arremolinarse alrededor de sus dedos, formando garras de sombra de 1 pulgada de largo alrededor de sus manos. Estella pensó que eso era todo, pero luego dos grandes alas emplumadas brotaron de su espalda y se desplegaron, mostrando su gloria mientras se elevaban sobre Diana. Tomada por sorpresa, Estella dio un paso atrás. La transformación extrema había ocurrido tan rápido que estaba desconcertada. ¿Qué diablos le había pasado a Diana en ese reino místico? Estella pensó que había emergido de ese reino de metal líquido y tormentas furiosas como una nueva persona, pero Diana, ¿sería aún de la misma especie? Diana siempre había sido bonita, pero ahora se veía seductora, lo que hizo que Estella se sintiera un poco incómoda. Es la gran diferencia lo que me está volviendo loco. Cálmate. Es la misma Diana que siempre conociste. Puedes acostumbrarte a esta forma con el tiempo. Pero maldita sea, ¿por qué su gusto es así? Y esa figura de reloj de arena, no. No puedo acostumbrarme a esto. Entonces,
Diana dijo con la misma voz apagada que no coincidía con su cuerpo, ¿qué piensas? ¿Te has convertido en un súcubo? Diana hizo un puchero, no, soy un demonio. Estella resopló, sucubus es un tipo de demonio. No soy un súcubo. Diana gimió con molestia. No tengo planes ni capacidades para andar seduciendo a hombres o mujeres y chupando sus almas. Estella saltó hacia atrás justo a tiempo cuando la niebla se abrió para revelar un enorme puño de madera negra que se precipitó hacia abajo y se estrelló contra el suelo con la fuerza suficiente para enviar una onda expansiva de viento y roca que Estella tuvo que levantar sus manos y pedalear. Su ki para evitar ser convertido en pasta de carne. Estella cerró los ojos y el mundo se transformó en cuadrículas. Rápidamente comprimió el plano espacial y abrió una grieta a través de las cuadrículas apiladas. El aire le entró en los oídos cuando reapareció sobre los hombros del titán. ¿No tienes curiosidad acerca de cómo me convertí en un demonio? Sin preguntas en absoluto. La cabeza de Diana apareció más allá de la nariz del titán cuando preguntó desde el otro hombro del titán. Sus ojos de oscuridad líquida desconcertaban a Estella. ¿Cómo llegó aquí tan rápido? Estella se preguntó mientras desviaba la mirada y miraba el brazo de Titus, cubierto por una niebla embrujada. Ah, ya veo, ella debe haber corrido a través de la niebla. ¿Preguntas, dices? Estella dijo mientras cubría su espada con llamas del alma y la levantaba sobre su cabeza, preparándose para golpear la cabeza de Lent. Diana reflejó la acción, y con un asentimiento mutuo, ambos golpearon el cráneo de madera simultáneamente. La hoja de Estella mordió la gruesa madera negra retorcida que formaba la forma de Titus, pero solo una uña de profundidad. Mientras tanto, la hoja de Diana rebotó por completo, sus llamas máximas del reino del fuego del alma no pudieron perforar las defensas de Titus. Titus rugió, y Estella y Diana se miraron a los ojos e intercambiaron un plan sin palabras. Estella parpadeó, regresó al plano espacial y creó un portal detrás de ella. Diana cargó contra ella, empujándolos a ambos a través del portal justo cuando las llamas del núcleo estelar de la quinta etapa brotaron de los huecos en la madera negra, convirtiendo a los hombros del titán en una trampa mortal. Supongo que tengo algunas preguntas, se rió Estella mientras observaban al furioso titán a una milla de distancia dentro de un bosque cercano. ¿Cómo por qué te convertiste en un súcubo? No te preocupes, puedo cambiar mi apariencia hasta cierto punto. Diana puso los ojos negros en blanco, ¿con qué parte tienes un problema? ¿Crees que esto asustaría a un futuro esposo? Estella la miró de arriba a abajo, los ojos son un poco espeluznantes, las alas y las garras podrían atenuarse un poco, y tu figura cambiada es demasiado. Luego, Estella se tocó la barbilla cuando se le ocurrió una idea. En realidad, puedes cambiar entre eso y ser humano, ¿verdad? Sí, Diana respondió con escepticismo, ¿qué estás tramando, Estella? Al principio, estaba en estado de shock por lo drásticos que fueron los cambios, pero en cierto modo, eso es algo bueno. ¿Cómo es eso? Bueno, Elaine se refirió a ti como el demonio de la niebla. Y ahora que te veo así. ¿Por qué no encarnar ese título? Estella se rió, conviértete en esta forma cuando necesites realizar algún asesinato en nombre de la secta Ashfallen y luego aparece como un humano inocente el resto del tiempo. ¿Entonces estás diciendo que este formulario tiene un propósito? Diana dijo sobre el estruendo de Titus caminando hacia ellos con pasos pesados que sacudieron la tierra. Un enfoque un poco extraño, pero me gusta cómo suena. Mientras Diana reflexionaba sobre sus palabras, Estella se acercó y no pudo resistirse a tocar las alas de Diana. De cerca, podía decir que no eran sólidos sino una manifestación de ki demoníaco en forma de alas de cuervo. Se estiró y pudo sentir la mirada de Diana mientras trataba de tocar las plumas. Yo no lo haría si fuera tú. Estella ignoró su advertencia, pero pagó por ello cuando hizo una mueca de dolor con un siseo mientras se cuidaba la mano. ¡Ay, ay! Eso dolió mucho más de lo esperado. Diana se rió entre dientes, ¿qué esperabas? Es puro ki demoníaco. ¿Puedes volar, ay, con estos? Estella preguntó con los dientes apretados mientras ciclaba su ki para deshacerse de las yemas de los dedos del ki demoníaco persistente. Expulsarlo fue un asunto simple con su Star Core Realm Ki, pero eso solo hizo que Estella se preocupara más por cuán poderosa se volvería Diana en el futuro. Las alas de sombra aletearon, pero no pasó nada, no puedo. Tal vez cuando llegue a Star Core, pueda hacerlo. En realidad, hablando de eso, ¿has intentado volar con una espada? Diana luego hizo un gesto por encima del hombro a Titus, que estaba a unos pasos de distancia, mirándolos con ojos iracundos de llama lila, podría ser útil para luchar contra este tipo grande.
Estella arrojó su espada al suelo y flexionó su Star Core para estirarla y hacerla flotar. No fue algo que surgió instintivamente, pero tampoco fue tan difícil. ¿Quieres ir a dar un paseo? Estella hizo un gesto hacia la espada flotante, pero luego miró las garras de Diana, pero no hay garras, atravesaremos grietas, así que tendrás que aferrarte a mí. Diana se encogió de hombros y las garras manifestadas del ki demoníaco se retrajeron, revelando sus pequeñas manos humanas habituales. Parecían tan inofensivos en comparación con las garras que acababa de ver. Ashlock estaba supervisando a Titus desde lejos, pero estaba medio distraído por lo que había visto de Diana. ¿Se refería a Laria de forma demoníaca cuando afirmó que olía algo antiguo en Diana? De cualquier manera, pensó que su nueva forma tenía potencial, como había señalado Estella. Demonic Ki actuó mucho como Void Ki en sus capacidades destructivas, por lo que el hecho de que Diana pudiera ejercer su poder e incluso manifestarlo le dio una gran ventaja sobre todos los demás. Básicamente, tenía una afinidad dual y una forma completamente separada para usar. Pero Laria afirmó que olía lo mismo tanto en Diana como en Estella. Por lo tanto, ¿Estella tendrá algún tipo de forma como esta algún día? Ashlock se preguntó. No podía imaginar a Estella como un demonio, entonces, ¿en qué se convertiría? ¿Algo relacionado con los rayos, tal vez? Aparte de eso, notó que el sol dorado se acercaba al horizonte. Le tomó horas cargar a Titus con suficiente ki para operar de forma independiente por un tiempo, ya que quería probar las capacidades de batalla de Lent sin su ayuda. Así que el día casi había terminado. Desde arriba con Eye of the Cregot, Ashlock vio a Estella subirse a la espada, seguida de cerca por Diana, que estaba sentada en la espalda. Debido a que la longitud de la espada era tan corta, Diana tuvo que envolver sus brazos alrededor de la cintura de Estella para evitar que se cayera. Ashlock pudo ver un brillo de ki espacial dejar a Estella y envolver a Diana, y luego los dos desaparecieron. Ashlock le había ordenado a Titus que tratara de contener a las chicas con todos los medios necesarios, pero que no las matara, ya que quería probar la inteligencia de la criatura. Que hasta ahora parecía relativamente alto. Si le hubiera dicho a Titus que los matara, probablemente habrían muerto cuando estaban hablando en la niebla, ya que estaban distraídos, y Titus falló a propósito, demostrando que entendía la orden de moderación de Ashlock. Titus envió un pulso de ki espacial como un EMP, y Ashlock se sorprendió al ver que la onda de ki parecía viajar a través de la realidad y chocar contra Estella y Diana, que habían estado atravesando brevemente el plano espacial. La realidad se rompió, y fueron arrojados de una lágrima a medio formar. Mientras giraban en espiral por el aire, los ojos de Titus brillaban con poder, e incluso desde tan lejos, Ashlock podía sentir la inmensa presión ejercida por un monstruo del reino del núcleo estelar de quinta etapa que medía 20 metros de altura. El gran tamaño del Star Core de Titus le dio un inmenso campo gravitacional y poder general. Aún así, la desventaja fue lo rápido que quemó sus reservas de ki, lo que a su vez fue terrible para Ashlock porque él era quien necesitaba cargarlo nuevamente mientras tenía un Star Core de un tamaño similar y dos reinos más bajos. Estella y Diana se habían estrellado al aterrizar con cierta gracia y ahora permanecían desafiantes en el suelo mientras el puño de madera negra del titán descendía, proyectando una sombra tan grande que parecía como si hubiera un eclipse solar. Ashlock estaba confundido por qué estaban parados allí y se preocupó cuando Estella trató de activar su técnica espacial para escapar, pero no funcionó cuando un pulso concentrado de ki espacial salió primero del titán y se estrelló contra ellos, rompiendo el portal en formación. Afortunadamente, a Titus se le había ordenado que no matara, así que en lugar de aplastarlas como una persona que mata una mosca al golpearle la cabeza con un libro de tapa dura, Titus abrió el puño y rodeó a las niñas con los dedos como si tratara de atraparlas. Diana sintió que el suelo debajo de ella se agitaba a medida que el espacio a su alrededor se estrechaba gradualmente. La luz del sol entraba a raudales a través de los pequeños espacios entre los dedos del ente enterrados profundamente en la tierra y su palma sobre su cabeza, actuando como el techo de la prisión en la que se encontraban. El aire pareció tambalearse y distorsionarse cuando se sofocó con ki espacial. Claramente, el titán había decidido atraparlos tanto físicamente como con ki, ya que Estella no podía usar sus técnicas cuando Titus dominaba todo el ki espacial en el área. Estella, ven conmigo, le gritó Diana a la niña. Estaba mirando distraídamente sus dedos, cubiertos por una llama espacial parpadeante que probablemente era la suya. Diana sabía exactamente cómo se sentía porque había experimentado lo mismo cada vez que su padre había decidido usar su poder para enseñarle una dura lección.
Se sabía que aquellos en los reinos superiores podían suprimir a los de los inferiores, pero también era posible que aquellos dentro del mismo reino lograran lo mismo con un efecto menor si la brecha en las etapas era lo suficientemente grande. Mirando hacia arriba al cierre de la palma de la mano al aplastarlos, Diana sintió la muerte inminente del Ent que estaba alrededor de la quinta etapa. Con un Star Core tan grande que era incomparable con uno humano porque solo tenían el tamaño de un puño. Esta diferencia de tamaño le dio una tremenda ventaja. Stella simplemente nunca tuvo una oportunidad en un concurso de ki espacial. Stella, tenemos que irnos, Diana agarró su hombro, sorprendiendo a la niña de su estado de aturdimiento. ¿Puedo sacarnos de aquí? Oh, está bien, parecía deprimida, pero ahora no era un buen momento. Diana condujo a Stella a través del espacio cerrado hacia el espacio más grande cerca del pulgar. Sintiendo dentro de sí misma por su Soul Core que se sentía como un guijarro pequeño e inútil en comparación con Stella y Titus, Diana permitió que el ki demoníaco que estaba siendo reprimido por su ki de agua se desatara por completo. Apretó los dientes cuando sus músculos se expandieron rápidamente y sintió que se estaban cocinando en el fuego del infierno, su visión se volvió de un rojo borroso y su mente se volvió caótica con pensamientos iracundos. El muro habitual de sus emociones que había construido se derrumbó, y gran parte de la miseria que había reprimido se precipitó por todo su cuerpo. Ella solo quería gritar, rabiar, golpear una pared y partirle el cuello a alguien. Diana canalizó toda esta locura hacia un solo objetivo. Atraviesa la corteza negra de un monstruo Star Core. Algo inconcebible para alguien en un reino completo y muchas etapas por debajo, pero esa era la ventaja de estar abrumado con ki demoníaco, poder destructivo. Cubriendo sus manos en la oscuridad de su alma, echó el puño hacia atrás y golpeó el pulgar, junto con sus dos alas ki demoníacas que empujaban hacia adelante. Una gran parte del pulgar del titán se desintegró en la nada como si un proyectil de un dios se hubiera estrellado contra él. Escapando a la luz del sol, Diana rió maniáticamente cuando finalmente se sintió física y espiritualmente libre. Ashlock llevó a Stella de regreso al pico de la montaña, y la niña se derrumbó perezosamente en el banco. Estaba sola como Diana todavía, ocupada enloqueciendo. Titus y la chica demonio estaban teniendo una pelea encantadora en el desierto y se estaban volviendo locos. En realidad, esta fue una excelente prueba para Titus, ya que tendría que enfrentarse a la marea de bestias en el futuro, que puede incluir monstruos que ejercen ki demoníaco. Hasta ahora, las defensas y la regeneración de Titus parecían verse significativamente afectadas por los ataques infligidos a través del ki demoníaco. Lo cual tenía sentido. Titus era un tanque, y el contraataque a cualquier tanque era el daño verdadero. Básicamente, el daño capaz de ignorar o perforar las defensas con facilidad, por lo general a costa de algo más. En este caso, la cordura. Ashlock no estaba seguro de cuándo Diana recuperaría sus sentidos y dejaría este estado de locura, pero esperaba que fuera antes de que Titus se quedara sin ki espacial y ya no pudiera regenerarse o defenderse. Hola, Larry, llamó Stella a la araña gigante que se había instalado felizmente en el dosel de uno de los árboles demoníacos. Sí, señora. Larry dijo bruscamente mientras se arrastraba por el tronco del árbol. Sus muchos ojos rojos se clavaron en ella mientras se recostaba en el banco. Dijiste que Diana y yo olíamos a antiguo, y ahora Diana se ha despertado como un demonio. Así que dime, ¿qué olía a antiguo en mí? Stella dijo con impaciencia. ¿Fue por esa píldora que me dio señor Lee? ¿Eso me hizo especial? Larry negó con la cabeza, no tiene nada que ver con la píldora. Al igual que Diana, es probable que tengas un antiguo linaje inactivo. Ella recorre el camino de un demonio porque siempre estuvo inactivo dentro de ella. Stella frunció el ceño mientras procesaba las palabras de la araña. Pero nunca he sentido nada dormido dentro de mí. Señora, su línea de sangre aún puede estar inactiva por una buena razón. ¿Cuál es? Larry se arrastró más cerca y flexionó la ceniza alrededor de su corona de cuernos, la sangre de un gobernante tarda más en florecer. Capítulo 136. Patio Ashfall en linaje de un gobernante, ¿dices? Stella inclinó la cabeza, ¿qué quieres decir con eso? Señora, sé poco sobre líneas de sangre. Simplemente ofrecí un pensamiento mío. Larry respondió bruscamente. Sé que tengo el linaje de un rey dentro de mí, y solo gracias a la eterna benevolencia de mi maestro pude despertar el potencial latente dentro de mí. ¿Hice tal cosa? Ashlock se preguntó y lo atribuyó a ser travesuras del sistema. Le había dado una lista de opciones cuando Larry había pedido evolucionar, y eligió la evolución que sonaba como si tuviera el mayor potencial futuro.
Espera, señor Lee puede retener información sobre líneas de sangre debido a su miedo al cielo, pero tengo 2 puntos de datos para construir ahora. Ashlock consideró algunas ideas. Diana pudo despertar su línea de sangre por sí misma, lo que le permite tomar la forma de un demonio. Mientras que Larry sigue siendo una araña de ceniza pero lleva la sangre de un gobernante, lo que le otorga una inmensa autoridad sobre el Dao de ceniza y su propia especie. Entonces, ¿Estella sería lo mismo que Larry? Podría verla ganando autoridad sobre un Dao en lugar de transformarse en otra forma. Mientras Ashlock estaba meditando, Estella frunció el ceño ante las palabras de Larry. ¿Entonces me estás diciendo que podría tener sangre real corriendo por mí? Señora, fue solo una suposición de mi humilde yo, aclaró Larry, como se mencionó antes, sé poco sobre estos linajes míticos. Estella gimió de molestia mientras se dejaba caer en el banco y cerraba los ojos. Larry pareció tomar esto como una oportunidad para arrastrarse y retirarse a la copa de un árbol. Ashlock no culpó a su leal sirviente. Hablar con Estella cuando estaba de mal humor siempre era una mala idea. Solo tiene 16 este año, así que tiene sentido que a veces esté de mal humor. Ashlock no podía creer lo rápido que habían pasado los años. Se sentía como si hubiera sido ayer cuando Estella apenas tenía 10 años y luchaba contra esos asesinos de Ravenborne que se habían colado en el personal del pabellón. Ella madurará con el tiempo y la experiencia. Algunas rondas más en el reino místico y un poco de práctica con la política, y se convertirá en una buena dama. Ashlock no estaba preocupado por Estella. Tenía el talento para eclipsar a otros descendientes y una gran ética de trabajo. Siempre había sido hipercompetitiva, lo que la llevó a rivalizar muchos años mayor que ella. Ella ya está en el reino del núcleo estelar antes de los 20 años. Eso incluso podría ser un récord de cultivo. Ashlock se rió entre dientes, aunque estoy seguro de que ella no lo ve de esa manera. Maple tomó esto como una oportunidad para aparecer sobre la cabeza de Estella y relajarse en la sombra. Como si fuera un impulso, Estella se estiró y le dio una palmada en la cabeza a la ardilla blanca esponjosa que probablemente albergaba una criatura del vacío de grado S. La ardilla se inclinó hacia su toque y alegremente cerró los ojos para disfrutar del afecto. Ashlock los dejó a los dos para disfrutar de la brisa de la tarde mientras iba a ver a Titus y Diana. Su visión se nubló mientras viajaba 1000 millas y llegó a una escena peculiar. Titus se enseñoreó del desierto mientras levantaba sus 2 puños de madera, y la tierra se estremeció cuando Titus se estrelló, creando otro cráter. El impacto dispersó brevemente el denso smog que cubría el área, pero pronto regresó y se arremolinó alrededor de las piernas de Titus y subió por su torso. Ashlock podía ver la forma diabólica de Diana atravesando el smog desde su vista aérea. La mujer subió por las piernas de Titus, y con sus garras ki demoníacas, abrió un profundo desgarro en el cuerpo de Lent. Titus rugió y llevó ambas manos hacia su pecho en un vano intento de capturar a Diana, pero ella ya estaba en movimiento, habiendo desaparecido en la niebla con una risa maníaca. Ashlock inspeccionó la herida de Titus y pudo ver que el ki demoníaco se extendía como corrupción, lo que no solo causó más daño sino que también impidió que Titus se regenerara. Mientras Titus no use muchos ataques intensivos de ki, debería durar hasta la mañana. Ashlock vio la puesta de sol naranja en el borde del horizonte y supo que pronto se quedaría dormido. Decidiendo que tenía una última cosa que hacer antes de dormir, Ashlock regresó a Ravine Peak y vio a Estella jugando con Maple en su regazo. Todavía se preguntaba si la ardilla era realmente un Worldwalker, simplemente no coincidía con su linda forma, sin embargo, muchas cosas apuntaban a que era verdad. Ashlock interrumpió su pequeño tiempo de juego al dejar caer una de las muchas frutas que había crecido de sus ramas sobre la cabeza de Estella. ¡Ay! Gritó sorprendida y luego atrapó la fruta roja que rebotaba en su cabeza. Mientras sostenía la fruta, Estella sonrió a su dosel y se rió. Árbol, ¿por qué hiciste eso? Sabes que siempre estaré orgulloso de ti. Ashlock escribió en su baúl. ¿Eh? Los ojos de Estella se abrieron con sorpresa. ¿Por qué de repente dices tal cosa? Una sola lágrima apareció en el borde de su ojo, y rápidamente desvió la mirada, su mirada se centró en la fruta en su mano. ¿De verdad quiere decir eso? Murmuró en sus rodillas mientras se acurrucaba en una bola. Por supuesto, ¿por qué no estaría orgulloso de todo lo que logra mi talentosa hija? Ashlock escribió, y lo decía en serio. Alguien necesitaba decirle el gran trabajo que estaba haciendo a lo largo de la vida, y unas pocas palabras de consuelo podrían ser muy útiles. Estella miró hacia atrás, leyó las palabras y hundió la cabeza entre el pecho y las rodillas, pero Ashlock juró que la vio sonreír.
Un silencio reconfortante terminó la conversación mientras Estella se perdía en sus pensamientos y Ashlock se sentía exhausto cuando el sol se ocultaba en el horizonte, por lo que se quedó dormido. Sistema de inicio de sesión diario de Idlectre. Día 3524. Crédito diario. 2. Crédito de sacrificio. 0. Iniciar sesión. Ashlock se despertó en otro hermoso día con su sistema de inicio de sesión en mente, recordándole una vez más que él era un árbol en un mundo de cultivo. Una vida que no cambiaría por nada en todo el multiverso. Para su sorpresa, la gente ya estaba despierta y ya se estaban realizando algunos trabajos en el pico de la montaña. Espera, ¿puedo referirme a esto como un patio ahora que hay árboles alrededor que actúan como un muro? Al ver la brecha entre los árboles, sintió que la definición de patio se extendía demasiado, por lo que se quedó con el pico de la montaña por ahora. Aparte de eso, se sorprendió al ver a Douglas y Estella trabajando juntos para reparar las matrices, ya que la formación de reunión de Ki y la matriz de ocultación habían sido dañadas. Buenos días, árbol. Estella dijo mientras saltaba de un agujero. No pude dormir ni meditar anoche, así que traje a Douglas aquí para que me ayudara a actualizar las matrices. ¿Cómo había sabido que estaba despierto desde allí? Ashlock no tenía idea, pero las palabras de Estella lo tomaron por sorpresa. ¿Mejora? ¿No reparaciones? ¿Cómo los estás actualizando? Ashlock escribió. Podemos incorporar los árboles demoníacos en las matrices. O al menos creo que podemos. Después de todo lo que hago con respecto a las matrices es prueba y error. Estella explicó pacientemente. Lo que dice Estella es correcto, intervino Douglas. Por lo general, las formaciones de matriz se construyen en estructuras como edificios, paredes o cuevas para el área de superficie horizontal y vertical adicional. Luego señaló hacia el agujero del que Estella acababa de saltar. No había edificios aquí cuando llegué originalmente, así que aconsejé que construyéramos más profundo en la roca. Luego, Douglas miró con anhelo el enorme agujero en el pico de la montaña que conducía hacia abajo. Una vez que tengamos suficientes piedras espirituales, incluso podríamos convertir todo ese agujero en una formación rúnica. Eran demasiado pobres para construir una formación tan masiva como esa, por lo que Ashlock se centró en la parte más importante por ahora. Entonces, ¿cómo planeas usar a mis hijos como parte de la matriz? Escribió en parpadeantes llamas lilas. Simple, de verdad. Estella señaló el dosel del árbol demoníaco a su lado. Los árboles de Turnsouth son realmente buenos para capturar ki ambiental, por lo que al incorporarlos a la formación de reunión de ki, pueden compartir el ki entre todos. Y para la formación de ocultación, agregó Douglas, en lugar de arrojar ki a los alrededores por la fuerza, podemos usar los árboles como puntos focales para que funcione la matriz, haciéndola mucho más eficiente. Ashlock estaba impresionado. Parecía que sus palabras de anoche habían traído algo de motivación e inspiración para Estella. Los arreglos fueron una salida perfecta para su intelecto y ayudaron a calmar su mente hiperactiva. Incluso él podía decir que las matrices que podía hacer actualmente eran ineficientes y probablemente usaban muchas más piedras espirituales de las necesarias, pero al menos funcionaban y mejoraría con el tiempo. Tal vez podría obtener una herencia de matriz de inmortales o algo como lo que obtuvo el Eldermo en el futuro. O incluso podría contratar a uno de esos maestros de formación para que le enseñe. Dejando todo eso a un lado, su idea era genial, y estaba emocionado de ver los resultados. Su ki espacial distorsionando el aire alrededor de Red Vinepeak y su distancia del Palacio de Piedra Blanca no fue suficiente para garantizar que Sebastián no hubiera visto sus actividades. Ashlock solo podía esperar que el hombre estuviera demasiado ocupado cultivando para preocuparse por lo que estaba sucediendo en el pico de una montaña de distancia o mantendría la boca cerrada a favor de las ganancias futuras de su joven señor. Aparte de eso, necesitaba dar su opinión. Esa es una gran idea, escribió Ashlock y vio a Estella sonreír con orgullo. Me alegro de que te guste. Estella se giró para volver a meterse en el agujero. Solo podía ver la parte superior de su cabeza rubia. Estará listo más tarde hoy. Solo queda un poco más de trabajo por hacer. Riendo para sus adentros, Ashlock no vio ninguna razón para quedarse viéndolos trabajar, así que lanzó su visión al desierto con Eye of the Cregoth porque tenía curiosidad por ver si Titus había sobrevivido a la loca matanza de Diana. Para su sorpresa, encontró a Titus derrumbado en el suelo como un árbol talado. Diana dormía felizmente contra su pierna destrozada. No había signos de rasgos demoníacos como colmillos o alas. Su cuerpo había vuelto a la pequeña forma habitual a la que estaba acostumbrado.
Lo más curioso fue el hecho de que había los cadáveres de algunos monstruos esparcidos a su alrededor, y estaba bastante seguro de que habían viajado muchas más millas hacia el interior del desierto durante su pelea durante la noche. Ashlock nunca dijo que no a una comida gratis, y quería traerlos de regreso a través de portales, pero estaban fuera del alcance de sus raíces. Se sentía como un hombre parado al borde de un acantilado y viendo un barco en el mar. Tal vez esto fue su culpa por dejarlos luchar tan cerca del borde de sus raíces, pero los quería lo más lejos posible para evitar el interés de Silverspires o cualquier otro cultivador. Esto me recuerda que realmente debería trabajar para expandir mis raíces en todas las direcciones y plantar árboles demoníacos donde pueda. Ashlock luego comenzó a reflexionar sobre cómo resolver su situación actual. Quería esos cadáveres y una forma de traer de vuelta a Diana y Titus. Llevaría horas hacer crecer sus raíces lo suficiente como para abrir portales sobre ellos, por lo que quería una solución más inmediata. Titus no tiene ki, y su Star Core solo le da lo suficiente para reparar muy lentamente sus heridas. Así que ordenarle que se arrastre a sí mismo y a Diana hacia mí no funcionará. Si Ashlock miraba de cerca, podía ver la madera negra que formaba el cuerpo de Titus luchando lentamente contra la corrupción del ki demoníaco y volviéndose a unir, pero eso podría llevar semanas al ritmo que vio. Podría pedirle al gran anciano Garra Roja que volara allí, pero ¿cómo movería a Titus al alcance de mis portales? ¿Qué hay de Larry? Tampoco veo cómo podría hacerlo. Ni siquiera sus millones de arañas trabajar juntos podría conmover a Titus. Después de todo, no son hormigas mágicas capaces de levantar pesos muy por encima de su categoría de peso. Ashlock estaba seguro de que Maple podía manejar la situación, pero quería encontrar otra solución, ya que la ardilla no era confiable. El escenario de que uno de sus Ens estuviera fuera del alcance de su portal y se quedara sin ki seguramente volvería a ocurrir, por lo que necesitaba averiguar qué hacer con anticipación, y este era un buen momento para que esto sucediera ya que no había nada. Otra cosa pasando. Veamos, necesito algo que pueda comandar que sea confiable y tenga la fuerza para arrastrar a Titus al alcance de mis portales. Ashlock tarareó para sí mismo mientras repasaba mentalmente la lista de aquellos que cumplían con sus criterios establecidos y finalmente aterrizaron en Bob. No se sabía si el Slime End tenía la fuerza para levantar a Titus, pero valía la pena intentarlo. El Star Core de Ashlock resplandeció con poder cuando el ki espacial se derramó a través de la montaña y convergió hacia la raíz en Bob. El limo gris comenzó a brillar intensamente cuando ki espacial se vertió en él. Una hora más tarde, Bob estaba tan brillante como una bombilla con un tono lila. Elaine se acercó confundida debido a la brillante luz púrpura que brillaba en el túnel. Decidiendo que había bombeado suficiente ki para operar a Bob sin problemas durante unas horas, Ashlock desconectó su raíz de Bob y mentalmente le ordenó al limo que caminara hacia adelante y fuera del túnel. El End de 5 metros de altura salió del túnel con sonidos húmedos que no coincidían con su apariencia de madera. Ashlock luego generó un portal justo enfrente de él, que se tambaleó ligeramente debido a la gran cantidad de ki espacial que Bob estaba expulsando a los alrededores. Atravesando con un estallido, el portal se derrumbó, y Bob estaba ahora a 1000 millas de distancia, en el desierto al borde de la red raíz de Ashlock. A lo lejos estaba Titus medio muerto y Diana durmiendo pacíficamente. Ve y trae el End, Diana y los cadáveres de los monstruos aquí, ordenó Ashlock, y Bob se adelantó para cumplir su orden. Fue agradable tener finalmente algunos sirvientes que sin pensarlo siguieron sus órdenes sin dudar. Mientras Bob se dirigía lentamente hacia Titus, Ashlock volvió a revisar la caverna y se sorprendió un poco al ver a Elaine sentada en la salida del túnel y disfrutando del sol naciente. Parecía no hacer ningún esfuerzo por huir, lo cual tenía sentido. Ella estaba bastante integrada con la secta Ashfallen en este punto. Incluso la razón por la que tenía que odiarlos ya no era del todo válida, ya que él le había dado un nuevo cuerpo al Boimindelder y se había ido con Señor Lee a los reinos superiores. El hecho de que esa escoria volviera a la vida todavía dejaba un sabor amargo en la inexistente boca de Ashlock, pero era bueno tener amigos en lugares altos, y no estaba dispuesto a ofender a Señor Lee por algo tan trivial comparado con su amistad. Volviendo a la naturaleza salvaje, Ashlock observó a Bob durante un rato. El End parecía moverse más lento que Titus, incluso teniendo en cuenta la diferencia de tamaño, y fue bastante divertido ver hojas y pedazos de tierra adheridos al cuerpo del limo, convirtiendo lentamente al End brillante en una bola de hojas que camina. Más de una hora después, Bob llegó al sitio y comenzó a intentar recoger todos los cadáveres de los monstruos.
Los cadáveres simplemente se adhirieron al cuerpo de la baba como lo habían hecho las hojas, y luego Bob fue a recoger a Diana, que de alguna manera todavía estaba profundamente dormida. Con ella asegurada en su palma, Bob envolvió su otro brazo alrededor de la cabeza de Titus. La mano del limo se partió y se deslizó entre los huecos del cuerpo de Titus, aparentemente tratando de agarrarse mejor. Ashlock luego observó la exhibición cómica de una mancha de hoja con monstruos muertos pegados a ella que arrastraba un cuerpo de 20 metros de largo a través de un bosque. Los árboles compañeros fueron evitados cuidadosamente mientras Bob seguía adelante y mostraba una fuerza impresionante. Bueno, no es fuerza en el sentido normal, ya que Bob ni siquiera tiene músculos. Cuando Bob brilló más y Ashlock vio la inmensa cantidad de ki espacial que salía de su cuerpo, se dio cuenta de que Bob era básicamente un ser de ki puro que se fortalecía dependiendo de la cantidad de ki almacenado en su cuerpo. Lamentablemente, ninguna cantidad de ki haría que Bob se moviera más rápido. Ashlock esperó pacientemente, y una vez que Bob estuvo dentro del alcance de sus raíces, creó portales en lo alto. Buen trabajo Bob, deja todo, ordenó Ashlock, y el limo expulsó todo lo que estaba adherido a su cuerpo. Hojas, tierra, arbustos al azar, ramas podridas, cadáveres y una liana dormitando cayeron al suelo. Finalmente, su brazo viscoso se separó del cuerpo de Titus con un chapoteo. Ashlock activó Consuming Abyss, y enredaderas negras emergieron de su cuerpo en Redvine Peak. Stella asomó la cabeza por el agujero en el suelo y frunció el ceño preocupada por la apertura del portal en lo alto, viendo las enredaderas negras de Ashlock atravesándolas y aferrándose a las cosas del otro lado. ¿Es Diana? Se preguntó en voz alta mientras entrecerraba los ojos ante la grieta tambaleante. Las enredaderas negras regresaron, trayendo consigo los cadáveres de monstruos asesinados brutalmente que estaban irreconocibles. Ashlock se puso a trabajar absorbiéndolos por unos pocos créditos mientras Stella atravesaba el portal aún abierto y llegaba junto a Diana. ¿Qué diablos hiciste? Stella jadeó al ver el estado de Titus. Al darse cuenta de que Diana no respondía, la agarró por los brazos, la arrojó sobre su hombro y la llevó de regreso a Redvine Peak. Una vez que regresaron y la grieta se cerró detrás de ellos, Stella acostó a Diana en el banco y le echó un vistazo. Luego asintió para sí misma. Privación de ki, estará bien en 1 o 2 días. El pico de la montaña tembló un poco cuando Ashlock arrojó a Titus cerca y se unió a él con una raíz. La inmensa atracción sobre sus reservas de ki fue una pena, pero tenía que hacerse. Mantener un Star Core Elf de quinta etapa no fue un asunto barato. Stella miró brevemente a Lent pero luego volvió a su trabajo. Douglas, creo que es hora de activar la formación. Douglas asintió, estoy de acuerdo. Todo parece estar en orden. Ashlock observó con anticipación cómo Douglas sellaba el agujero en el que había estado Stella y creaba un podio encima de él. El toque final fue una piedra espiritual del tamaño de una canica expuesta como un trofeo. Stella se acercó y colocó su dedo sobre la piedra espiritual. Su Star Core se encendió en su pecho, y ki fluyó hacia la piedra espiritual, haciéndola brillar brevemente. Luego dio un paso atrás cuando las líneas plateadas que se entretejían a través de la roca del pico de la montaña se iluminaron con un suave resplandor. Ki comenzó a fluir desde los alrededores, y como si los árboles circundantes fueran las paredes de un globo de nieve, el ki reunido se apresuró dentro de sus confidencias. Fue una fantástica demostración de poder que duró unos momentos cuando el ki de Stella alcanzó cada parte de la formación y, finalmente, todo se estabilizó. El espacio entre los árboles parecía distorsionado, y una neblina perpetua parecía orbitar lentamente alrededor del borde de los árboles, actuando como la pared perfecta para evitar miradas indiscretas. Ashlock finalmente tenía algo que podía considerar un patio y estaba eternamente agradecido por ello. Ahora todo lo que tenía que esperar era que ningún maldito monstruo viniera y lo arruinara de nuevo. Douglas, ve a preguntarle, susurró Stella al oído del hombre y lo empujó hacia adelante. El hombre le dio una mirada traicionada, ¿no dijiste que le preguntarías por mí? Por eso te ayudé toda la noche con tu proyecto. Stella miró hacia otro lado y actuó como si no tuviera idea. Douglas suspiró y caminó hasta pararse frente a Ashlock, con una mirada de sombría determinación en su rostro. Ashlock tenía mucha curiosidad por lo que el hombre tenía que decir. Patriarca, Douglas tragó saliva mientras se levantaba en su forma imponente. ¿Sería posible llevar a Elaine a una cita en la ciudad hoy? Capítulo 137. Aprendiendo cosas nuevas. ¿Una cita? El pensamiento inicial de Ashlock, al ver a Douglas parado frente a él y pidiendo tal cosa, fue lo triste que era.
¿Por qué un hombre adulto sintió la necesidad de preguntarle a un árbol demoníaco si podía o no tener una cita? Por supuesto, Ashlock podía ver la preocupación en torno a esta solicitud y por qué Douglas había sentido la necesidad de preguntarle, pero aún así se sentía mal. Él creía firmemente que las personas deberían poder hacer sus propias cosas y seguir sus sueños, sin embargo, ahora que lo pensaba, casi tenía a todos a su alrededor atados. Fue por una buena razón, y no lamentaba exactamente su extraña relación con los miembros de la secta Ashfallen. A su modo de ver, se trataba de una calle de doble sentido. Proporcionó recursos de cultivo y, a cambio, esperaba que cumplieran con los deberes que se les asignaran y mantuvieran el status quo de la secta Ashfallen. Dejando todo eso de lado, no veo una gran razón para no dejar que tengan una cita. De hecho, ahora es el momento perfecto para tal actividad, ya que falta una semana para el torneo de alquimia, por lo que las otras familias no deberían no llegaré hasta dentro de unos días. Es la calma que precede a la tormenta. Ashlock vio a Douglas moviéndose nerviosamente debajo de su dosel, mirando ansiosamente sus hojas. Sus ojos se movieron como si tuviera miedo de perderse la respuesta a su pregunta. Naturalmente, Ashlock mostró su hoja una vez para confirmar que ir a una cita estaba bien. La abrumadora mirada de alivio en el rostro de Douglas le pareció ridícula a Ashlock. No era un tirano enloquecido que deseaba privar a sus seguidores de las necesidades humanas básicas. En realidad, si el único patriarca que han experimentado es un patriarca de una secta demoníaca que está bien convirtiendo a sus seguidores en hornos de pastillas y nocturnos, debo ser un líder respetable. Ashlock se consoló. No era el gobernante más benévolo debido a sus circunstancias únicas que resultaron en paranoia, pero no había forma de que fuera peor que la alternativa. Gracias, patriarca. Douglas hizo una profunda reverencia. Su voz estaba llena de emoción, esto significa mucho para mí, así que estoy muy agradecido. Felicidades, grandote. Stella gritó desde un lado y le dio una sonrisa, lograste atraer a una chica con esa fea cara tuya. La tensión se desvaneció y Douglas miró a Stella, mocosa, cuida tu boca. Sus hombros se hundieron, no tienes idea de lo difícil que es tener citas cuando te estás quedando atrás en el cultivo y comienzas a envejecer. Stella se rió, eso es cierto, pero ya no tienes que preocuparte por eso, idiota. ¿Por qué no? Douglas frunció el ceño y entrecerró los ojos mientras la miraba con escepticismo. ¿Me estás llamando guapo y...? Absolutamente no, Stella le disparó sin piedad, pero podrías ser guapo con la trufa para mejorar la piel que Diana, Elaine y yo tomamos. Douglas no estaba convencido, por lo que el anillo de Stella brilló con una luz dorada y una pequeña trufa apareció en su mano. Considéralo mi regalo para ti. Dijo mientras lo forzaba en la mano abierta de Douglas. Lo miró por un momento antes de guardarlo. Nunca eres tan agradable, ¿por qué siento que estás tratando de envenenarme? ¿Cómo nunca soy agradable? Stella puso los ojos en blanco, ¿y por qué intentaría envenenar a alguien tan crédulo como para trabajar toda la noche por algo inútil? ¿Eh? ¿En serio, realmente pensaste que Tree diría que no a tu idea de una cita? Realmente no necesitabas mi ayuda en absoluto. Los ojos de Douglas se agrandaron, me engañaste. Dijiste que no había forma de que él entendiera por qué los humanos necesitarían tener citas. Stella silbó para sí misma y pasó junto a Douglas para ver cómo estaba Diana, que seguía durmiendo en el banco. Douglas dejó escapar un largo suspiro y luego se compuso. Bueno, gracias por el regalo. Puede que lo use en el futuro. Luego se volvió hacia Ashlock, ¿sería posible traer a Elaine aquí? Ella también tenía algo que preguntarte. Ashlock tenía curiosidad por lo que Elaine tenía que decir, así que sin demora, creó un portal y, con un pop, apareció la conocida chica Boymint. Miró a Douglas y vio que el hombre asentía y sonreía. ¿Él dijo que sí? Ella se acercó y lo abrazó, eso es genial. ¿Qué pasa con la otra cosa? Deberías preguntarle sobre eso, susurró Douglas. Suena más sincero viniendo de ti. Ashlock estaba genuinamente curioso si pensaban que no podía escucharlos. Incluso si estuvieran a 1000 millas de distancia, mientras estuvieran dentro del alcance de sus raíces, podía escuchar cualquier cosa y todo lo que quisiera. Asumiendo que no enmascararon sus voces con Ki, eso es. Patriarca, me preguntaba si sería posible que volviera a trabajar en la academia. ¿Por qué? Ashlock escribió en su baúl. Si se tomaban algunas precauciones, no odiaba la idea, pero parecía un dolor de cabeza esperando a suceder. Una cita era relativamente inofensiva, pero que Elaine volviera al trabajo después de estar ausente durante tanto tiempo y sin el Boymindel podría causar problemas.
No quiero quedarme en la caverna todo el día sin nada que hacer. La meditación ayuda a pasar el tiempo, pero todavía tengo algunas investigaciones en las que estaba trabajando en la academia a las que anhelaba volver, y extraño a mis alumnos. Elaine respondió apasionadamente. Yo, podría buscar nuevos reclutas para la secta, así que enviarme de regreso allí no será un desperdicio total. Ashlock encontró ese razonamiento dudoso en el mejor de los casos. Elaine era una de las personas socialmente más incómodas que había conocido en este mundo, y la idea de que se acercara a los estudiantes con una sonrisa radiante y tratara de manipularlos para que se unieran a una secta escurridiza que promete recursos de cultivo aparentemente imposibles era difícil de imaginar. Elaine hizo una pausa por un momento, pero al ver el silencio de Ashlock al respecto, agregó. Mi hermano también estará de visita en unos días y me estará buscando. No quiero que termine como mi tío si él trata de localizarme, ese fue un buen punto. Ashlock casi había olvidado esa llamada que había compartido con su hermano no hace mucho. La familia Boimin, junto con muchas otras familias, enviaba gente aquí. Esto era un problema porque Ashlock no quería que los rumores sobre el paradero del anciano Boimin circularan entre los estudiantes y sus familias que vinieron a visitarlo. Era arriesgado permitir que Elaine regresara a la academia, ya que podría ser un plan planeado por los dos. ¿Pero para qué? Él había proporcionado una buena vida aquí, ¿verdad? En realidad, Douglas no podría confabularse con Elaine incluso si quisiera debido a su juramento de lealtad. Ashlock reflexionó. Así que esto tendría que haber sido un plan hecho por Elaine, pero no veo una razón por la que ella usaría esto como una oportunidad para volver corriendo con su familia. Ashlock no era un hombre de apuestas, por lo que acordó dos condiciones para hacer de esta una apuesta segura. Elaine, puedes volver a tu vida en Darklead City en la academia, pero primero debes hacer un juramento de lealtad a la secta Ashfallen y volver a trabajar aquí a tiempo parcial después del torneo. Después de todo, se había integrado en la secta en el entendimiento de que sería un pilar de la división de alquimia de la secta Ashfallen. Puede que ella no sea la más conocedora o capaz de realizar alquimia, pero con la fruta de su caldero haciendo la mayor parte del trabajo, solo necesitaba personas inteligentes dispuestas a aprender. Elaine tradujo sus palabras a una velocidad comparable a la de Estella y se relajó con aparente alivio. ¿Un juramento de lealtad? No tengo reparos en eso. Miró a su alrededor y sonrió a todos. Me gusta la gente de aquí. Es un buen lugar. Ashlock no estaba segura de que había cambiado de opinión con respecto al juramento de lealtad. La fruta y las trufas, el reino místico, él entrenándola uno a uno en un vano intento de mejorar sus habilidades con la espada. Probablemente fue una combinación de todas estas cosas que habían ocurrido en los últimos días. Elaine dio un paso adelante, se llevó la mano al pecho y cerró los ojos. Yo, Elaine Boimin, prometo mi lealtad a la secta Ashfallen. Si mi lealtad va a fallar, que mi cultivo quede paralizado para siempre y que los demonios de mi corazón se desaten sobre mi alma infiel. El cielo pareció temblar cuando una inmensa presión descendió sobre el patio. Ashlock sintió que el lazo de juramento entre él y Elaine se fortalecía cuando su cabello ondeaba en una brisa invisible. En unos momentos, todo se calmó y Ashlock sintió que el intenso resplandor del cielo disminuía. Inicialmente, estaba confundido acerca de por qué el cielo parecía prestarle tanta atención, pero tuvo sentido cuando lo pensó un poco más. Era un ser semidivino en un plano inferior, haciendo juramentos de lealtad a los mortales. Lo hizo sin pensarlo mucho y ahora tenía múltiples juramentos con los miembros de su secta, pero probablemente no era algo de lo que otros semidivinos hubieran abusado tanto en el pasado. Me pregunto si el árbol del mundo alguna vez hace juramentos a los del Imperio Celestial. Ashlock podía imaginarse un culto de personas rodeando un árbol del reino monarca de 1000 metros de altura alcanzando los cielos y rogándole una bendición. Mientras Ashlock se había perdido en sus pensamientos, Elaine y Douglas se abrazaron en un abrazo. Para ser amable, creó un portal detrás de ellos que los condujo al borde del bosque brumoso en las afueras de Darklead City. Diviértete y no te olvides de volver. Ashlock escribió, y Estella los despidió. Con una alegre reverencia, ambos dieron media vuelta y salieron por el portal, tomados de la mano. Diana se despertó con un fuerte dolor de cabeza, trató de masajear sus sienes, pero sirvió de poco. Respiró hondo y se sorprendió de lo denso que era el ki ambiental. ¿Dónde estoy? Ella graznó como si se estuviera muriendo de sed y miró a su alrededor. Su visión era un poco borrosa, pero pronto vio los árboles demoníacos y el muro de niebla. Oh, estás despierto, dijo Estella desde arriba. Diana miró hacia arriba y vio a Estella posada en una de las ramas de Ashlock y balanceando sus piernas.
Estaba tarareando una melodía agradable y parecía en general de muy buen humor. ¿Qué diablos pasó? ¿No estábamos siendo aplastados por Titus hace un momento? Oh. Su mirada captó a Lent que yacía inmóvil en el suelo cercano. Su cuerpo era como si un animal salvaje lo hubiera destrozado, con cortes profundos que rezumaban ki demoníaco que cubrían casi todas las extremidades. ¿Te sientes mejor? Stella preguntó. No me sorprendería si necesitaras 1 o 2 días más para recuperar tus sentidos. Después de todo, fuiste un demonio enloquecido por un día y una noche. Espera, eso significa que Ashlock vio mi forma de demonio, y su creación medio muerta es por mi culpa. Lo siento, realmente lo siento. Diana dijo. No me di cuenta de que perdería el control total así. Había practicado mucho en el reino místico, pero aquí es diferente. Entonces sintió una presencia detrás de ella. Al girar la cabeza, vio llamas lilas bailando sobre la corteza negra de Ashlock, deletreando algo en ese extraño idioma que no había aprendido en el pasado. Stella, ¿qué está diciendo? Diana preguntó en voz baja, temiendo la respuesta. ¿MHM? Stella miró hacia abajo y leyó las palabras mientras continuaba tarareando. Padre, Tree dijo que no le importa la forma que tomes en Diana, y él siempre puede reparar el End, así que no es gran cosa. Uf, es bueno saber que Ashlock me acepta. Espera. No juegues con eso. Diana sintió que su dolor de cabeza disminuía. Tú dijiste, padre. No es así. ¿Entonces? Stella se rió. ¿Cuál es el problema? Dejando de lado el hecho de que tu padre es un árbol, ¿no dijiste que Ashlock fue plantado después de que nacieras? Entonces, ¿cómo podría ser tu padre si es más joven que tú? Las piernas oscilantes de Stella se detuvieron. Ella miró hacia abajo y la miró. El árbol es mi padre. Deja de decir tonterías. Se ha vuelto loca. Diana pensó. Completamente loco. De todos modos, quería preguntarte algo. Stella cambió de tema y volvió a su buen humor. ¿Desde cuándo sabías que había algo diferente en ti? Diana frunció el ceño. ¿Diferente? ¿Te refieres a mi línea de sangre demoníaca? Sí. ¿Cuándo fue el momento en que estuviste como, había un demonio dentro de mí? ¿O cuando supiste que tenías un antiguo linaje? Diana sintió que el dolor de cabeza regresaba violentamente y todo su cuerpo se sentía desequilibrado. Necesitaba, no, anhelaba el ki demoníaco. Poniéndose de pie, caminó hacia Lend mientras sentía la mirada curiosa de Stella en su espalda. Diría que en el momento en que supe que era diferente, como dices, Diana pasó un dedo por uno de los cortes que rezumaba ki demoníaco, e inhaló, sintió que salía del corte y saltaba por su garganta. Fue cuando Ashlock me dio la trufa para expulsar los demonios del corazón. Me di cuenta de cómo mi cuerpo reaccionó a su poder que no era natural. Ya veo. Me pregunto cuándo me sentiré así. Stella tarareaba para sí misma y parecía perdida en sus pensamientos, por lo que Diana continuó recuperando el ki demoníaco de los cadáveres de End, y estaba segura de que Ashlock apreciaría no tener que expulsar las cosas desagradables. Después de terminar, Diana volvió al banco y cruzó las piernas para cultivar. Dentro de sí misma, su cuerpo estaba en agitación. Mientras estaba en forma humana, tuvo que suprimir el ki demoníaco dentro de su soul core o arriesgarse a convertirse en parte o completamente en un demonio. Pasó 1 hora más o menos, y los ojos de Diana se abrieron de golpe. Stella todavía estaba arriba, relajándose contra Ashlock mientras estaba sentada en su rama y disfrutaba de la brisa de verano. Al parecer, notando su mirada, Stella se encontró con la suya y sonrió. Parece que Kaira ha encontrado el lugar que le corresponde de nuevo. ¿Eh? Diana sintió que algo le lamía la barbilla y le pesaba los hombros. Oh, hola, Kaira. La serpiente de tinta le dio un pequeño silbido en respuesta. Tenemos una semana más o menos hasta el torneo de alquimia. Stella dijo. ¿Qué te parece tratar de enseñarle a Kaira algunas técnicas para su afinidad con la tinta mientras esperamos? ¿Qué? Diana estaba confundida. ¿Por qué era eso lo lógico? Stella se rió entre dientes. Bueno, con Elaine y Douglas en una cita, no hay nada más que hacer que no sea meditar. Entonces, ¿no crees que ahora es un buen momento para aprender cosas nuevas? A Diana no le gustaba a dónde iba esto. ¿Cosas nuevas que dices? Sí, ¿cómo? Creo que deberías intentar aprender el idioma antiguo otra vez. El rostro de Stella apareció repentinamente en la vista de Diana mientras colgaba boca abajo de la rama de Ashlock. ¿No estás de acuerdo? Elaine lo aprendió en una semana, y yo estoy cansado de traducir para ti. Diana resopló. Bien, pero empecemos con Kaira primero. Siempre he querido probar ataques combinados con nuestras afinidades. Capítulo 138.
Miradas extrañas. Diana colocó a Caída en el suelo. La serpiente le devolvió la mirada con profundos ojos dorados, y su lengua rosa parpadeó. Era obvio para Diana que a Caída no le gustaba estar en el frío suelo de piedra y preferiría estar envuelta alrededor de sus hombros, pero ya no era conveniente. Era demasiado grande para usarlo cómodamente alrededor de su cuello como una bufanda. Después de todo, Caída había completado su evolución y ya no era tan pequeña. Diana había pasado mucho tiempo con Caída en el reino místico, pero él había sido una pequeña serpiente de tinta incapaz de hacer nada más que comer y mordisquear su cabello en ese entonces. Diana miró a un lado y vio a Estella leyendo atentamente las llamas que parpadeaban en el baúl de Ashlock en el antiguo idioma rúnico que estaba segura de que Estella la obligaría a aprender más tarde. Ya veo. ¡Qué sonido tan impresionante! Estella dijo mientras se giraba para mirarla. Está bien, según Tree, Caída ahora es una soberana serpiente flujo de ébano. También mencionó algo sobre la afinidad de la tinta de Caída fusionándose con el agua y la oscuridad. Supuestamente, esta evolución también parece impulsar las capacidades ofensivas de Caída, que le permiten atacar con torrentes de tinta y agua. Suena bastante amenazador si me preguntas. Diana asintió y miró a la serpiente que intentaba enrollarse alrededor de su pierna. Agachándose, le dio unas palmaditas a Caída en la cabeza y trató de pensar en su rara combinación de afinidades. En realidad, incluso con el poder de Ashlock, no hay forma de que Caída pueda acceder a 3 afinidades simultáneamente. Diana colocó su palma sobre la cabeza de Caída y cerró los ojos. Ella confirmó su sospecha enviando un pulso de ki al cuerpo de la serpiente, lo que hizo que Caída siseara. Caída tiene un Soul Core con afinidad de tinta y está en algún lugar cerca del fondo del Sulfire Realm. Diana abrió los ojos y se puso de pie, pero es probable que tenga una fuerte comprensión Dao del agua y la oscuridad. Ese fue mi pensamiento también. Estella dijo. 3 afinidades separadas sonaban poco probables. Luego se tocó la barbilla mientras miraba a la serpiente de 2 metros de largo. Caída miró entre ellos con curiosidad, su lengua parpadeando nerviosamente. Diana, ¿sabes algo sobre la afinidad de la tinta? No mucho, para ser honesto, nadie en la secta del loto de sangre tiene la afinidad. Pero hay algunos comerciantes e historias sobre cultivadores afines a la tinta. Diana se cruzó de brazos mientras trataba de buscar en su mente esos recuerdos lejanos que había recogido a través de historias y libros a lo largo de los años. Déjame ver, creo que la afinidad de la tinta es muy similar al agua, excepto que tiene una habilidad mágica para alterar la realidad y manifestar cosas. Estella la miró fijamente, confundida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, podría crear un ki elemental del agua para luchar por mí, mientras que Caída podría dibujar criaturas con la tinta espiritual, y estas criaturas cobrarían vida como manifestaciones y pelearían. ¿Entonces la tinta no es solo una mejor versión del agua? Estella preguntó. Sin ofender, por supuesto. Pero si la tinta puede actuar como el agua e incluso manipular la realidad, Diana se rió entre dientes, sin ofender. La respuesta simple es el medio ambiente. Una bola de agua arremolinada se condensó en una nube y, finalmente, una bola sobre la palma de la mano de Diana. El agua nos rodea por todas partes. En el aire, los ríos, los océanos e incluso en tu cuerpo. Pero, ¿dónde está la tinta? Oh, sí, ya veo. Estella frunció el ceño. Entonces Caída tiene que conjurar toda esta tinta espiritual directamente desde su Soul Core. Sí, y ese no es el único problema. Cultivar ki de tinta es imposible ya que no existe a nuestro alrededor, por lo que tiene que convertir el ki indómito y caótico del ambiente en ki de tinta dentro de su Soul Core, lo que hace que el cultivo sea 10 veces más lento. Diana suspiró. Estella todavía no parecía del todo convencida de que la tinta fuera peor que el agua, por lo que Diana sintió la necesidad de agregar. Las afinidades raras, aunque poderosas, tienen tantas desventajas que la mayoría de las sectas prefieren poblarse con afinidades básicas como tierra, agua, fuego y aire. Luego, Diana hizo un gesto a su alrededor. Solo puedes practicar y usar una afinidad rara como la espacial tanto como lo haces porque Ashlock está liberando ki espacial de forma pasiva en todas partes. Eso es verdad. Estella asintió. De todos modos, nos estamos desviando del tema. Afinidad de tinta, ¿para qué más se puede usar además de dibujar criaturas y hacer que cobren vida? Tú eres la razón por la que me salí del tema. ¿Cómo puedes pensar que la tinta es mejor que la afinidad con el agua? Diana hizo una pausa en sus pensamientos. ¿Por qué estaba tan enojada porque Estella insultó accidentalmente su afinidad? Lo que sea.
Con un suspiro, Diana respondió. Como dije antes, la tinta espiritual puede doblar la realidad para hacer que todo sea posible. Una de las más grandes leyendas sobre un cultivador afín a la tinta fue cuando un hombre se volvió loco y pintó la mirada del cielo con su propia sangre. Sobre el trazo final de su pincel ensangrentado sobre el lienzo blanco, brilló con poder cuando la tinta espiritual se manifestó en un ojo dorado gigante que lo borró con un rayo. Correcto, Stella miró a Caída con una mirada dudosa. Eso suena ridículamente fuerte. ¿Tienes alguna idea para una habilidad más básica, tal vez? ¿Una que podamos probar y convencer a Caída para que la aprenda? Claro, diría que cualquier cosa que tenga que ver con la caligrafía sería su mejor lugar para comenzar. Si pudiera escribir algo en su tinta espiritual como una palabra rúnica, algo podría pasar. Diana se encogió de hombros. Sin embargo, todo esto es especulación. Investigué un poco sobre la afinidad de la tinta porque está muy cerca de la afinidad con el agua, y pensé que las historias al respecto sonaban interesantes. Aún así, solo pasé unas pocas horas leyendo algunos libros. Stella se agachó y trató de acariciar a la serpiente, pero ésta desvió su cuerpo para evitar su mano. Pequeño, déjame acariciarte, por favor. Suspiró. Bajando la mano en señal de derrota, continuó. Bueno, si nos atascamos, estoy segura de que podemos pedirle a Elaine que nos saque algunos manuales de técnica de la academia, suponiendo que haya alguno para la afinidad de la tinta. Stella se puso de pie, retrocedió unos pasos y llegó bajo la sombra del árbol demoníaco cercano. Parece que solo le gusta esa caída, así que me quedaré atrás y observaré. Tal vez intente que escriba algo en el idioma antiguo. ¿Él lo sabrá? Preguntó Diana. Tal vez. Stella se apoyó contra el árbol. Larry parecía ser capaz de entenderlo, así que no veo por qué la serpiente tampoco podría hacerlo. Ambos son mascotas de Tree, después de todo. Diana se volvió y miró a la serpiente. ¿Puedes? Caída inclinó la cabeza y sacó la lengua. Sus escamas negras ya parecían tener una textura pegajosa, lo que hizo que Diana pensara que si colocaba sus manos sobre Caída, regresarían cubiertas de pintura negra. Este concurso de miradas se prolongó durante un tiempo hasta que Caída interpuso su cola entre ellos. Lentamente pasó la cola por la piedra desnuda y Diana vio que quedaba un rastro de tinta detrás. Caída realmente estaba usando su cola como un cepillo para escribir. Hubo un silencio solo roto por el sonido de Caída rascándose la cola contra la piedra. Diana y Stella intercambiaron miradas de sorpresa varias veces, pero ninguna se atrevió a molestar a la serpiente. Finalmente, Caída retiró la cola, echó un vistazo a su trabajo y luego miró a Diana con sus ojos dorados como si le pidiera que lo leyera. Diana trató de descifrar los garabatos negros, pero no pudo entender su posible significado. Oye, Stella, ¿qué dice esto? Stella resopló. Si te molestaras en aprender el idioma antiguo en lugar de dormir y leer libros de historia al azar, entonces tal vez podrías leerlo. No uses esta oportunidad como una forma de burlarte de mí. Diana puso los ojos en blanco. Solo ven y tradúcelo ya. Bien, Stella se empujó del árbol y se acercó, pero esta debería ser una buena razón para sentarse y aprenderlo. Puedes tomar la fruta de la comprensión del idioma. Terminará antes de que te des cuenta. Sí, sí. Diana dio un paso atrás para darle espacio a Stella. Lo que tú digas. Ahora veamos. Stella se inclinó sobre las palabras rúnicas. Esto se traduce como explosión. Caída golpeó las palabras con su cola, y Diana vio una ráfaga de ki esparcirse por la tinta, haciendo que brillara brevemente y luego explotara hacia arriba. Justo en la cara de Stella. Stella se tambaleó hacia atrás, más sorprendida que herida. Su cabello estaba por todos lados y empapado en tinta negra pegajosa. «Queden», murmuró Stella mientras parpadeaba para alejar la confusión. Diana miró a Caída y vio que la serpiente estaba pasando el mejor momento de su vida. Golpeó su cola con entusiasmo contra el suelo mientras siseaba de una manera que Diana interpretó como una risa. «Árbol, tu mascota me está acosando». Stella miró a la serpiente mientras trataba de sacar la tinta que empapaba su cabello. Diana le dio a la serpiente un guiño juguetón y luego se volvió hacia Stella. «Ven aquí. Déjame ayudarte con eso». Como Diana había esperado, la tinta estaba lo suficientemente cerca del agua como para poder manipularla sin muchos problemas. Con un simple pensamiento, la tinta fue arrancada del cabello de Stella en una bola arremolinada sobre su palma. Luego, Diana le devolvió la bola de tinta Caída porque sabía lo difícil que debe haber sido cultivar esa cantidad de tinta ki. Puedo recolectar ki de agua fácilmente del aire, pero cualquier tinta que ki Caída use en las técnicas hace que su cultivo retroceda.
Así que lo mejor es devolvérselo cuando sea posible. Kaida dejó de sisear feliz y abrió la boca para engullir la pequeña bola flotante de tinta. Diana se acercó a la serpiente con una sonrisa. Mientras le rascaba la barbilla juguetonamente, susurró. Eres un pequeño alborotador, ¿no? No seas tan malo con Estella. Es una buena persona, a veces. Kaida le devolvió una mirada en blanco que hizo que Diana se riera suavemente. Estella tocó a Diana en el hombro. ¿Sí? Diana preguntó por encima del hombro, y Estella le entregó una pila de pergaminos con una sola fruta colocada encima. Ya que quieres ponerte del lado de ese sinvergüenza, sonrió, pero no era una sonrisa dulce y amable en absoluto, entonces puedes practicar el idioma antiguo con él. Diana tomó los pergaminos con un suspiro. Incluso ella podía ver el inmenso valor de aprender el idioma antiguo ahora. No solo para comunicarse directamente con Ashlock, sino también para poder traducir la tinta de Kaida. Con suerte, el fruto de la comprensión del idioma hará que esto sea más tolerable. Bajando el brazo para que Kaida pudiera enrollarse alrededor de él, Diana se fue a la esquina del pico de la montaña para recoger un árbol demoníaco dentro del área de ki de agua alta para poder cultivar y aprender el idioma antiguo simultáneamente. Vamos, Kaida, tenemos trabajo que hacer. Ashlock no podía creerlo. Su pequeña serpiente mascota realmente había usado sus poderes por primera vez. Vaya, la afinidad de la tinta es mucho más versátil de lo que pensé al principio si la historia de Diana sobre el tipo que pintó el ojo del cielo es cierta. ¿Realmente puede manifestar algo? Supongo que hay límites para su poder, pero ¿cuáles son? Ashlock estaba fascinado. Por supuesto, ya podía identificar los muchos inconvenientes de la afinidad de la tinta. La cantidad de tinta que Diana logró recolectar del cabello de Estella fue una mera fracción de la tinta total que expulsó para crear esa matriz. ¿Sería matriz el término correcto? Actúa como una matriz, pero más como una sola vez. Cosa. Dejando a un lado el alto costo de la afinidad de la tinta, solo el hecho de que Kaida le tomó unos minutos extraer las runas antiguas para un efecto tan inofensivo era preocupante. Obviamente, se volverá más rápido con el tiempo, pero ¿y si el oponente puede leer el antiguo guión desde lejos? Tuvo suerte esta vez porque Estella fue descuidada, pero dudo que pueda atrapar a Estella con una broma como esa otra vez. Sin embargo, las desventajas naturalmente vienen con ventajas. Ashlock había elegido la afinidad de tinta por Kaida sobre las demás porque creía que tenía un gran potencial futuro y lo bien que trabajaría junto a Diana. El hecho de que Diana pudiera reunir la tinta expulsada en una bola como esa y devolvérsela a Kaida ya es una prueba de que tal vez Kaida podría usar la niebla de Diana como lienzo para su tinta espiritual. Ashlock ya podía imaginar la escena de Diana corriendo a través de su niebla embrujada con Kaida envuelta alrededor de su forma demoníaca o deslizándose a través de la niebla a su lado y llenando la niebla con matrices flotantes de tinta espiritual que hacen una gran variedad de cosas. Mientras Ashlock se perdía en sus fantasías, Estella volvió a sentarse en el banco y cerró los ojos para cultivar. Sin nada más que hacer que ver el sol atravesar el cielo, Ashlock también decidió cultivar algo por una vez, ya que reparar a Titus estaba ejerciendo una gran presión sobre sus reservas de ki, y no había conversado profundamente con el cielo durante mucho tiempo. Mientras, Elaine se despertó con el canto de los pájaros y la cálida luz del sol en su rostro. Uf, ¿ya es de mañana? Ella gimió cuando se dio la vuelta y hundió la cara en la almohada mullida. Había dormido como un tronco ya que había anhelado un lugar cómodo para dormir desde que llegó a la secta Ashfallen. Todos eran buenas personas, pero también eran cultivadores. Podrían ignorar la tentación de dormir durante días, semanas o incluso meses. Pero Elaine apenas era una cultivadora. Todavía tenía muchas necesidades mortales. En realidad, Estella debería poder quedarse despierta indefinidamente ahora que está en Starcore Realm. Y ella es tan joven también, estoy celoso. Con un suspiro, se dio la vuelta un poco más, y la repentina sensación de una piel cálida a su lado sorprendió a su mente que se despertaba lentamente. Sus ojos se abrieron de golpe y vio la forma corpulenta de Douglas durmiendo pacíficamente a su lado. No habían hecho la escritura anoche ya que no se había sentido lista después de una sola cita. Pero todavía se sentía terriblemente avergonzada de dormir semidesnuda con otra persona por primera vez. Elaine salió con cuidado de la manta, una pierna a la vez, y trató de escabullirse hasta el rincón de la habitación donde habían tirado su ropa, pero las tablas del suelo de la posada en la que se alojaban crujían bajo sus pies. Buenos días, dijo Douglas mientras sus ojos se abrían somnolientos.
Elaine estaba congelada en su lugar, su brazo se extendía para agarrar su vestido. Para su alivio, Douglas pareció tardar incluso más que ella en liberarse de la somnolencia del sueño, por lo que se vistió rápidamente. ¿Se van tan pronto? Douglas dijo con un bostezo mientras se sentaba en la cama, haciendo que el pobre marco de la cama crujiera con fuerza. Necesito llegar a la academia antes del registro de la mañana. Elaine respondió con una sonrisa cansada. Y ya es tarde en la mañana. Sin embargo, ¿puedes venir a verme a la hora del almuerzo? Douglas sonrió, suena bien. Siempre me pregunté cómo era la academia por dentro. Fresco. Elaine dijo, sintiéndose incómoda de pie allí, bueno, hasta luego entonces. Al darse la vuelta para irse, llegó a la mitad de la puerta cuando Douglas le gritó. Esta posada hace sándwiches increíbles, así que no te olvides de tomar uno al salir. No quiero que pases hambre. Elaine no estaba segura de por qué, pero el cuidado de Douglas reconfortó su corazón. Gracias, lo haré. Ella respondió con una sonrisa y luego cerró la puerta con cuidado detrás de ella. Elaine caminó por los terrenos del campus con un sándwich en la mano. Honestamente, ella no lo describiría como asesino, pero no estaba nada mal. Tal vez toda su vida la habían mimado con comida de cultivador de alto grado hecha de bestias poderosas, tanto que un sándwich genuinamente bueno como este hecho con ingredientes mortales sabía tan suave. También existía la posibilidad de que su apetito se estuviera agriando por todas las miradas que estaba recibiendo. Todos los grupos de estudiantes por los que pasaba parecían detenerse en seco para mirarla boquiabiertos como si fuera un animal enjaulado expuesto para su placer. Inicialmente, pensó que era porque había estado fuera del campus por un tiempo, y estaban asombrados de verla regresar, pero luego se comprobó a sí misma. Pasaste cada hora del día, todos los días, en ese estudio con el tío. Es imposible que la mitad de estas personas me conozcan, y mi desaparición durante unas semanas no debería justificar este tipo de reacción. ¿Había algo en su cara? ¿Douglas le había dejado una marca o algo así? Decidió seguir adelante y mirarse en el espejo de su oficina. Por desgracia, cuando Elaine dobló una esquina para atravesar los jardines y llegar a la biblioteca que dominaba el horizonte, se topó con alguien a quien no quería ver. ¿Primo? Un hombre al que conocía demasiado bien estaba de pie frente a ella, y su mandíbula estaba prácticamente en el suelo. Hola, Jasper, respondió Elaine con una sonrisa cansada, aún sin saber qué hizo que todos se asustaran. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde está mi hermano? Desde que eran pequeños, Jasper había sido amigo de su hermano, y los tres solían pasar el rato. Sin embargo, una vez que se descubrió que Jasper tenía un talento mediocre en el cultivo, fue enviado a la academia aquí en Darkleaf City junto a Elaine. Si no recuerdo mal, se supone que Jasper se graduará este año. Pero a pesar de ser mayor que yo, solo está en la tercera etapa del reino del fuego del alma. Dios, apenas te reconocí. Jasper dominó su expresión y se enderezó. Es gracioso que menciones a tu hermano, estaba en camino para encontrarme con él. La aeronave Boeing debería llegar en una hora. Hazlo. ¿Quieres venir conmigo a conocerlo? Elaine sintió que una terrible sensación de hundimiento se gestaba en su pecho. Sabía que su hermano llegaría pronto. Pero ahora que había llegado el momento, no quería enfrentarse a él. Tengo algo que revisar en mi estudio. Elaine débilmente hizo caso omiso de la solicitud y pasó junto a Jasper, pero estaré justo detrás de ti. Ah, ok. Jasper se pasó una mano por su cabello negro como la brea, un rasgo que tenían muchos miembros de la familia Boymint. Bueno, nos vemos luego entonces. Elaine dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio salir a Jasper. Ahora más que nunca, no quería nada más que llegar a su estudio y descubrir qué diablos le pasaba a su rostro. Capítulo 139. La llegada de Dante Boymint. Elaine se paró frente a un espejo colgado en su estudio con el ceño fruncido. Había hecho una ventana en el espeso polvo que cubría el espejo con su manga y ahora miraba fijamente su reflejo. ¿Cómo? Esas palabras salieron de sus labios. Podía ver su boca moviéndose, por lo que el espejo no le estaba jugando una mala pasada. Este era realmente su reflejo. No había marcas extrañas ni nada exactamente extraño en su rostro a menos que consideraras su belleza de otro mundo como algo extraño. Vi mi reflejo en un espejo de mano en la caverna justo después de tomar la trufa. Elaine trazó su rostro con profunda confusión. La tenue iluminación de la caverna había causado este desajuste entre lo que recordaba haber visto en ese espejo y lo que estaba mirando en ese momento. Oh, estas son malas noticias, se quejó Elaine. Con razón Jasper y todos los estudiantes reaccionaron así.
Su piel estaba brillante de vida, sus ojos parecían brillar y su cabello se veía tan sedoso que podría tejerse en una prenda digna de una diosa mientras cubría sus delgados hombros. ¿Qué diablos me hizo esa trufa? Apenas me reconozco. ¿Dónde están mis ojos hinchados, mi espalda encorvada y mi aire deprimido? La gente realmente me notará ahora. Elaine sintió que la ansiedad aumentaba cuando comenzó a entrar en pánico. Ella no podía enfrentar a su hermano mientras se veía así, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Elaine miró alrededor del polvoriento estudio presa del pánico. La falta de actividad humana aquí en los últimos días fue evidente. Incluso su libreta abierta llena de detalles sobre el árbol demoníaco de afuera quedó abierta sobre el escritorio después de que el demonio de la niebla la secuestrara. Nunca antes pensé que mi apariencia se convertiría en un problema tan grande, murmuró Elaine mientras caminaba de un lado a otro de la habitación polvorienta. Nadie me había mirado antes. Solo era otra persona, no tengo idea de cómo lidiar con este. Elaine hizo una pausa y miró hacia la puerta. ¿Qué pasa si me escapo de regreso a la secta Ashfallen? Nunca más me verán. Era tentador, pero eventualmente negó con la cabeza, eso causaría aún más problemas. Jasper y todos los estudiantes ya me vieron. Elaine volvió al espejo y se miró duramente por última vez. ¿Qué pasa si simplemente, soy dueño? Digamos que comencé a cuidarme por una vez o algo así. Su sonrisa se desvaneció rápidamente. No. No. De ninguna manera. Ya no puedo soportar esas miradas. ¿Qué pasa si uso una máscara en su lugar? Todavía tenía esa máscara negra que Douglas le había dado, pero no era eso para las actividades de la secta. Solo debo usar esa máscara en particular cuando estoy tratando de mantener oculta mi identidad. ¿Qué diablos debería hacer entonces? No tengo nada de maquillaje, e incluso entonces, ¿cómo podría ocultar todo esto? Incluso mi estructura ósea ha cambiado. Elaine se derrumbó en la silla detrás del escritorio y miró por la ventana al árbol demoníaco. Fue solo ahora que notó que la ventana estaba ligeramente entreabierta y una raíz de árbol negro se asomaba. ¿Estaba abierto cuando ella llegó? Lo que sea, siempre y cuando nadie escuche mis desvaríos enloquecidos. Pasó un rato y ella se quedó sentada allí, exhausta. Ella había estado en esta posición exacta cuando toda su vida había cambiado, para mejor. Se sentía extraño sentarse aquí ahora que sabía cuán vasto era el mundo fuera de estas cuatro paredes que la habían rodeado durante los últimos años. Soy una mujer cambiada, murmuró Elaine, tanto mental como físicamente. Alejarme de mi nuevo yo por miedo a mi hermano es una tontería. Ella sonrió débilmente. Esas palabras sonaron audaces, pero ella realmente no tenía ese nivel de confianza. No quiero tener que salir de nuevo. Cuando esas palabras salieron de su boca, hubo una onda de ki espacial. Ashlock había ignorado por completo a Elaine y Douglas durante su cita, ya que confiaba en ellos, ya que ambos habían firmado juramentos de lealtad, y tenía poco interés en lo que hacían los humanos en su tiempo libre. Sin embargo, cuando llegó el momento de que Elaine se reuniera con su hermano, él necesitaba vigilarla para asegurarse de que no le pasara nada malo a su miembro de la secta. Después de ver la reacción del estudiante y de Jasper ante Elaine y escucharla despotricar frente al espejo, Ashlock se dio cuenta de que podría haber cometido un gran error al darles a las niñas, especialmente a Elaine, la trufa para mejorar la piel. A diferencia de un salto repentino en el cultivo que podría ser usado como tropezar con un tesoro o una iluminación repentina, mejorar tu apariencia fue mucho más difícil de explicar, especialmente para aquellos que te conocen tan bien como un hermano. Ashlock realmente no se había dado cuenta ya que pasó todo el día observando a su miembro de la secta, por lo que un cambio constante en su apariencia pasó desapercibido, pero ahora que Elaine también lo señaló, estaba seguro. La trufa seguía funcionando con el tiempo. Hubo una mejora inicial drástica justo después de tomarlo, pero parecía reescribir el ADN de una persona, así que a medida que su cultivo avanzaba y crecía, seguía mejorando. Esto fue un problema. Uno grande. Ashlock había olvidado que los miembros de su secta podrían llevar a cabo negociaciones o hablar con familiares antiguos porque Stella y Diana no tenían ese problema con toda su familia muerta. Pero es probable que Elaine y Douglas todavía tuvieran vínculos con la gente, y sería extraño que usaran máscaras cuando hablaran con estos viejos conocidos. Podría haber justificado el uso de la máscara debido a alguna desfiguración facial o algo así si Jasper no hubiera visto su rostro. Ashlock maldijo. La peor parte de esta situación es que no tenía idea de cómo predecir qué tan grave era. Por ejemplo, ¿y si la familia Waymin necesitaba desesperadamente a alguien con quien casarse y se habían olvidado de Elaine debido a su mediocre talento?
¿Debería enviar a alguien a matar a Jasper? Ashlock pensó brevemente, pero descartó esa idea como una tontería. Tantos estudiantes de varias familias la habían visto hace unos momentos, y estaba seguro de que el hermano de Elaine le preguntaría por el paradero de Jasper. Ya era un dolor de cabeza lo suficientemente grande con la desaparición del Boymindelder. Ashlock trató de pensar en una solución. No se podía matar a Jasper, y Elaine no podía usar una máscara sin que pareciera que estaba tratando de ocultar algo, y no tenía sentido ya que otros ya habían visto su cambio de apariencia. Está bien, se encontrará con su hermano con el rostro expuesto. ¿Y ahora qué? No puede decir nada sobre la secta Ashfallen o lo que le sucedió al anciano debido a los juramentos que hizo, pero podría mentir. Ashlock miró hacia la sala de estudio y vio a Elaine sentada en la silla, mordiéndose el labio inferior y pareciendo estar teniendo un ataque de pánico menor. Necesito inventar una mentira para ella. No podrá inventar una sobre la marcha. Ashlock reflexionó mientras trataba de formular una mentira infalible. Antes de que Diana secuestrara a Elaine, ella había mencionado en una llamada con su padre, el gran anciano Boymin, que su tío había pasado por una grieta para investigar algo. ¿Qué pasa si le digo eso al anciano que va a un reino secreto como los mercaderes, y él había regresado con tesoros, uno de los cuales había sido lo que volvió hermosa a Elaine? Ashlock sintió que estaba en algo aquí. Se sumergió en su inventario y buscó artículos adecuados para que Elaine le ayudara con la mentira. Los que habían pertenecido al anciano fueron ignorados, por lo que se quedó con esos artículos de mala calidad por los que había firmado hace mucho tiempo. Al igual que el palo que le di a Estella, que convirtió en dagas, todos los elementos creados por el sistema tienen una perfección inusual. Por lo tanto, incluso algo como este ordinary pegle de grado F podría verse como misterioso por lo antinatural que parece. Ashlock ignoró algunos artículos como el té que agota la energía, la bolsa de agua con fugas y la piedra espiritual falsa, ya que no proporcionarían esa sensación de confusión instantánea que estaba buscando, ya que el té tendría que prepararse, llenarse la bolsa de agua y el falso piedra espiritual inspeccionada para descifrar qué los hacía especiales. Aparte de eso, redujo su selección de artículos de grado F y E para darle a Elaine junto con una mentira perfectamente elaborada. Elaine miró la repentina onda de ki espacial y vio palabras manifestándose en la pared en llamas lilas. Parpadeó varias veces, confundida por el espectáculo. Pensé que el patriarca solo podía escribir en el tronco del árbol. Elaine frunció el ceño mientras entrecerraba los ojos ante las palabras y comenzaba a traducir su significado. Tienes que mentirle a tu hermano sobre el origen de tu nueva apariencia. Bueno, eso era obvio. Las llamas parpadearon y aparecieron nuevas palabras. He ideado una mentira para que la cuentes. Hubo otra onda de ki espacial en toda la habitación y, de repente, una pequeña grieta se materializó sobre su escritorio. Medio muerta de miedo, Elaine casi se cae de la silla cuando varios elementos cayeron en cascada por la grieta y cayeron sobre el escritorio. La grieta se cerró de golpe, enviando una ráfaga de viento por toda la habitación, lo que creó una tormenta de polvo. Elaine tuvo un ataque de tos. No fue hasta un poco más tarde que el polvo finalmente se asentó. ¿Qué diablos? Jadeó mientras se limpiaba las gafas con el vestido. ¿Estos artículos son para...? Cuestionó la pared y, una vez más, las palabras mágicas aparecieron en llamas lilas. La mentira es que tu tío pasó por una grieta y terminó en un reino secreto. Luego regresó y te entregó estos artículos junto con una píldora que eliminó una maldición que había estado plagando tu alma. Elaine se acarició la barbilla mientras reflexionaba sobre la mentira. Maldito Ese es un enfoque interesante. Tomé todas las trufas que el patriarca me proporcionó, incluida una mejora de la raíz espiritual y una que expulsó al demonio del corazón. Tendría sentido que se me ocurrieran todos estos cambios si se hubiera levantado alguna terrible maldición, permitiéndome convertirme en mi verdadero yo. El único problema es que esta nueva versión de mí mismo es superior incluso a mi hermano. Ante ese pensamiento, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Solo imaginar su cara le dio ganas de reír, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. El patriarca le estaba hablando. Ahora no era el momento de perder el tiempo. Supongo que quieres que diga que mi tío todavía está en el reino secreto. Preguntó Elaine. Sí. Tu tío no está muerto, su alma ha ascendido a un reino superior con Señor Lee, pero no creerán esa historia. Esta mentira nos da el tiempo que necesitamos y explica tu cambio repentino. Elaine se masajeó las sienes.
Todo esto era mucho para asimilar, y traducir el antiguo idioma rúnico que había comenzado a aprender hace solo una semana fue más desafiante de lo que pensaba. Está bien, entonces, ¿cuáles son las descripciones de estos artículos? Elaine dijo. Empecemos con este, luego señaló a cada uno mientras las palabras en la pared parpadeaban para proporcionar un nombre y una breve explicación. Entonces, un huevo de bestia espiritual que no se puede incubar, un guijarro ordinario, una espada de bambú, un equipo de entrenamiento pesado, una píldora de desintoxicación de bajo grado, una ficha de barrera de bajo nivel y una estera de meditación. Una vez que Elaine obtuvo la confirmación de que había recordado correctamente el nombre de cada elemento, su anillo espacial brilló y todos menos uno de los elementos desaparecieron en el interior. Recogiendo el guijarro, simplemente no podía entenderlo. La roca parecía demasiado perfecta, como si un dios hubiera descendido y creado el guijarro perfecto. La sola existencia de esta roca consolidó aún más la imagen del patriarca como una existencia intocable en su mente. Mientras el guijarro seguía al resto en su anillo espacial, sintió otra onda de ki como un portal que se manifestaba en la esquina de la habitación. Podía ver una imagen distorsionada de la estación de la aeronave al final de un callejón a través de la grieta. Dejando escapar un largo suspiro, se puso de pie y atravesó el portal. En el momento en que sintió la repentina ola de ruido de la ciudad asaltar sus oídos y el desagradable olor del callejón, toda la confianza que había acumulado se desvaneció. Después de todo, en el cielo sobre la gran estación había una aeronave negra gigante con la insignia de la familia Boiming pegada en un costado. Para gran confusión de todos, un empleado de la estación gritó a la multitud: «Quítense del camino. Abran paso. No se queden parados. Muévanse». Los mortales que estaban a punto de abordar su aeronave murmuraron palabras de queja, pero fueron ahogadas por el ruido de más empleados de la estación moviendo a la multitud. Elaine se quedó a un lado con un nudo en el estómago porque sabía por qué los empleados estaban haciendo un trato tan grande. Su hermano, el heredero directo de la familia Boiming, había llegado. ¿Cuál es el significado de este? Un hombre grande con más músculos de los que cualquier ser humano debería poseer cruzó los brazos mientras se elevaba sobre el empleado mortal. He planeado un viaje de un día a Slimere, y ya estoy retrasado. El hombre mostró su cultivo, y el ki de la tierra onduló a través de su cuerpo, dándole un brillo marrón turbio. Lo siento, señor cultivador, pero no hay nada que pueda hacer, respondió el empleado mortal mientras temblaba, es una orden de la familia Azure Crest. Era un hecho bien conocido que los cultivadores podían usar la industria de las aeronaves como quisieran. Por lo tanto, la familia Azure Crest solo ordenaría a los cultivadores deshonestos si hubiera llegado alguien de mayor importancia. TSK. Esos bastardos nobles siempre están causando un alboroto. El hombre chasqueó la lengua molesto. No presionó más al mortal, pero tampoco se movió exactamente. Se quedó allí con el ceño fruncido y los brazos cruzados. El mortal finalmente dejó de intentar moverlo y se fue a cumplir con sus deberes de hacer retroceder a la multitud. Muy pronto, los empleados retuvieron dos líneas perfectamente formadas de personas a cada lado de la estación con los brazos extendidos para indicar una línea que no se debía cruzar. Todos estaban tratando de mirar por encima de los hombros de los demás para ver quién había causado el cierre temporal de la estación de aeronaves más grande en Darkleaf City. Elaine suspiró en un vano intento de calmar sus nervios cuando vio a dos personas vestidas con túnicas negras largas y sueltas flanqueando a un hombre que conocía muy bien en el centro. Como era de esperar, Dante Boimindo había cambiado poco durante los años que habían estado separados. Al igual que su padre, Dante era incluso más alto que el cultivador afín a la tierra y los dos que lo flanqueaban por una cabeza entera. Sin embargo, era tan delgado como un brote de bambú, con rasgos hundidos que lo hacían parecer un demonio. Sus cambiantes ojos negros miraban a su alrededor desde su punto de vista, solo parcialmente oscurecidos por su cabello negro carbón que caía sobre su rostro como una cascada. ¿Un mocoso Boiming? El cultivador de ki de la tierra resopló, atrayendo la mirada desconcertada de Dante. ¿No sabes que cerrar una estación de aeronaves como esta por la única razón de acariciar tu ego es bastante patético? Uno de los hombres vestidos de negro trató de dar un paso adelante para tratar con el cultivador deshonesto, pero se detuvo cuando los dedos larguiruchos de Dante agarraron su hombro. Sin otra palabra, los dos asistentes se quedaron atrás y dejaron que su señor avanzara para desafiar al pícaro. Algo como un ego no le sirve a alguien como yo, dijo Dante, su voz tenía un escalofrío penetrante que le recordó a Elaine y a su padre y la hizo temblar sin querer.
El cultivador rebelde se mantuvo firme cuando la tierra Ki del reino del fuego del alma en etapa tardía se solidificó en una barrera sobre su cuerpo. Elaine negó con la cabeza. Todos los cultivadores se vieron afectados por las propiedades del Ki con el que alteraron sus cuerpos. Y los cultivadores de Ki de tierra tenían una tendencia casi suicida a querer probar su defensa contra cualquier cosa. Básicamente, se convirtieron en idiotas con cerebro muscular. Al menos Douglas no es tan malo. Pero a veces es bastante franco. Todo el mundo ha oído hablar del próximo torneo de alquimia, resopló el pícaro, mirando con desdén la complexión delgada de Dante. ¿Qué derecho tiene alguien como tú, que juega con hierbas todo el día, a meterse con mi fin de semana? Dante ladeó la cabeza. ¿Me ves débil? Sus ojos dejaron de cambiar de color y se posaron en un abismo impenetrable que parecía tragarse todo lo que tenían a la vista. Una inmensa presión impulsó, derribando a todos los mortales que estaban cerca y haciendo que el cultivador se arrodillara. Sus músculos se hincharon cuando se tambaleó hacia atrás sobre dos pies, pero su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mezcla de miedo y anticipación de una pelea. El pobre cultivador de Sulfire se dio cuenta de su locura al desafiar a un Starcore. Dante se acercó con inquietante tranquilidad. Sus zancadas pausadas estaban marcadas por una elegancia discreta, cada paso aterrizaba como si estuviera perfectamente coreografiado. Elaine siempre había odiado este comportamiento tenso de su hermano que había sido cuidadosamente alimentado desde la infancia. No eres de una rama lateral, ¿verdad? El cultivador parecía haberse dado cuenta de su grave error. Incluso si lograba ganar la pelea, sería perseguido hasta el final del reino por matar a un vástago. Y probablemente también sabía que los vástagos no se tomaban los insultos como algo personal, sino que los veían como un insulto a la casa noble que representaban. Ofender a Dante era insultar a la familia Boymint. No, no vengo de una familia secundaria, dijo Dante como si fuera un insulto, estás hablando con el heredero. Entonces bailemos, su majestad. El cultivador descartó toda razón y se burló. Luego, en un intento vano, trató de verter su ki de tierra en el piso para que se rompiera, pero Elaine vio que todo el edificio se iluminaba cuando se activaban las intrincadas formaciones de defensa. Era casi imposible dañar este edificio. Al darse cuenta de que su ataque no estaba funcionando, el cultivador trató de lanzarse hacia adelante y golpear a Dante en la cara con un puño potenciado con ki de tierra, pero Dante recibió el golpe con su palma cubierta de vacío. Hubo un fuerte trueno cuando Dante detuvo el golpe sin esfuerzo. Fue casi surrealista ver a un hombre que era más músculo que humano ver detenido su ataque por Dante, cuyo brazo parecía que podría romperse en cualquier momento. Nunca fui de los que aceptaron un baile con hombres brutales, dijo Dante con indiferencia, ahora perece. El cultivador de la tierra dejó escapar un breve gemido cuando su barrera de ki de la tierra se hizo añicos y el ki vacío onduló a través de su cuerpo, devorando su carne, y en unos momentos todo lo que quedó fue su esqueleto blanco perlado. Dante dio un paso atrás y convocó un pañuelo blanco para limpiarse la sangre de los dedos mientras el esqueleto del cultivador se desintegraba en el suelo y se unía a la sopa de órganos y sangre que manchaba el suelo. Toda la estación estaba en un silencio absoluto. Nadie se atrevió a moverse mientras yacían en el suelo, incluso después de que la presión de Starcore de Dante había disminuido. Este era el poder del cultivo. No importa la apariencia externa, nada podría derribar la fuerza de un cultivador superior. Elaine no quería admitirlo, pero se sentía emocionada. Debido a los recursos proporcionados por el patriarca, tal vez para fin de año, ella también podría mostrar este tipo de poder divino. Lamentablemente, su emoción se extinguió cuando se dio cuenta de que era la única persona que aún permanecía en pie entre un mar de mortales esparcidos a su alrededor. Naturalmente, sus miradas se encontraron una vez que Dante terminó de limpiar su mano de un inconveniente. ¿Hermana? Medio susurró para sí mismo, como si le preocupara confundir a alguien, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. ¿Eres realmente tú? Te ves tan diferente. Cada par de ojos en toda la estación se volvió para mirarla. Tenía muchas ganas de cavar un hoyo y morir en él.